Bienvenidos a una clase más del Instituto Bíblico de las Torres en el módulo Éxodo Deuteronomio. Rápidamente, queridos alumnos, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que estamos viendo del libro de Éxodo. Vimos que una de las palabras clave en Éxodo es la palabra redención, puesto que redimir significa liberar. También el libro presenta muchos cuadros de nuestra salvación por medio de Jesucristo. La palabra éxodo es usada dos veces en el Nuevo Testamento, ya lo vimos, ¿ok? También los mayores puntos de este libro son la realización de las promesas de Dios con Abraham, concernientes al incremento de sus simientes, opresión y la multiplicación de su pueblo allá en Egipto, que eso ya lo vimos. También vimos el método de redención, se acordó Dios de su pueblo. También vimos la preparación de un hombre, de Moisés. Vimos que Moisés se fue a los dos extremos, ¿no? En los primeros 40 años Moisés pensaba que podía y en los siguientes otros 40 pensaba que no podía. Entonces, en la obra de Dios ningún extremo es bueno. No es bueno pensar que todo lo podemos, pero tampoco es bueno pensar que somos unos inútiles. Debemos siempre entender que somos unos inútiles, eso no queda duda. Soy el primero en decir que soy un inútil, pero que en manos de Dios todo se transforma. Simplemente ponte en manos de Dios. Ponte en manos de Dios, deja que Él te use y siempre que Él te use, da la gloria a Él. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ahorita pues vivimos desgraciadamente, hermanos, en en un ambiente de siervos, siervas de Dios, con mucho narcisismo, ¿no? Que a fuerzas tienen que salir ellos ahí. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Un siervo comparte un texto, ¿no? Y gloria a Dios que compartes un texto, pero ¿por qué ponerle tu foto al lado, no? ¿Qué tienes que ver tu foto al lado con el texto? ¿O por qué ponerle tu nombre y tu foto al lado del texto? No, o sea, no se trata de ti ni de tu nombre, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Ok, vimos eso. También vimos el propósito de las plagas. Cada plaga iba dirigida contra un dios de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, las aguas sangrientas fueron dirigidas contra Osiris, que era el dios del río Nilo, las ranas contra la diosa Jeca, los piojos contra el dios Seb, las moscas contra Osiris e Isis, muerte del ganado contra Apis, el buey sagrado, las úlceras contra Tifón, el granizo con fuego contra Shu, las langostras en contra de Serapis, perdón, la oscuridad en contra del dios Sol Ra, y la muerte de los primogénitos dirigida al faraón que se consideraba a sí mismo como un dios. Ahora vamos rápidamente allá a la palabra de Dios, al libro de Éxodo. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, rápidamente, si son tan amables. Gracias a todos los que están aquí en esta noche con nosotros. Y bueno, le vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos lean un texto de la palabra de Dios para ponernos un poquito en contexto sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver de la Pascua y vamos a Éxodo capítulo 12. Le voy a pedir a mi hermana Clara Luisa López, por favor, que nos lea Éxodo 12, 1 al 3 en voz alta. Hermana Clara Luisa, le escuchamos, adelante. Amén. La palabra de Dios dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, ahora le voy a pedir iPhone 2. ¿Quién es iPhone 2? Díganos su nombre. Bueno, iPhone 2. A ver, ahí mandó mensaje. No, ¿verdad? No. Usuario iPhone 2, identifíquese. Yo, yo puedo leer si gusta, pastor. Sí, pero me gustaría que se identificara el iPhone 2. Necesito saber quién está yendo a la clase. Ok. Rápidamente. No sé, pastor, no sé si sea yo, es que en la tablet le tengo mi nombre, pero no sé aquí la verdad. Bueno, así lo dejamos. No queremos retrasar la clase por un detalle. Hermana María Arango, léanos 4 al 6, por favor, de Éxodo 12. Ok. Eh, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Hasta el Ahora que, 6? hasta el 6 sí es tan amable, sí. Ahora, fíjense qué interesante. Sí. Ahora, la selección del cordero, sin defecto, macho de 1 año. Tenemos que entender algo. El cordero era un animal simbólico de Cristo, por ejemplo, de que era sin defecto, macho de 1 año. ¿Se acuerdan, hermanos, que dijo Juan el Bautista cuando vio por primera vez a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para usted y para mí, ay, pues bueno, hablaba de Cristo, sí, pero entiende, ellos lo veían a futuro. O sea, tú y yo tal vez ni se nos haga algo sin, bueno, pues sí, ay, ¿a poco no iban a saber? No, espérate, pues ellos no tenían wifi, ni internet, ni tele, no, ellos estaban viendo a futuro. A ver, ¿cómo está esto del cordero? ¿Por qué tiene que ser sin defecto? ¿Por qué tienes que ser macho de 1 año? ¿Por qué tiene que ser específicamente un cordero? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, un pavo, un conejo, qué sé yo? ¿Por qué un cordero? ¿Ok? Entonces todo eso aquí se los está explicando con una sencilla razón. ¿Ok? Ahora estamos viendo primeramente la fecha que les daba para escogerlo. También que si una familia no alcanzaba, podía compartir, debían hacer cuenta de ser sin defecto, pero también, fíjate qué interesante del 7 a 9, lo va a leer el hermano Isaac, 7 a 9. Amén. Dice la escritura, versículos del 7 al 9, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Para qué iba a servir la sangre en los dinteles, en los postes? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, fíjate qué interesante. Del 10 al 12, ya leyó la hermana María Arango, ya leyó la hermana Isabel, la hermana Clara Luisa. ¿Quién sigue? Vamos a pedir al hermano Luisito Palma. Luisito Palma, léenos del 10 al 12, por favor. Ok, pastor, del 10, Al Éxodo 12. 12, Ajá. 10, ¿verdad? Sí. Al 12, ok. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Excelente, muy bien leído. Gracias, mi querido hermano. Jorge Junior, léenos del 13 al 15, hijo, por favor. Ok. Dice así, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Le sigo? Hasta el 15. Hasta el 15, ok. Dice así, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora, ¿qué tenemos que entender aquí? ¿Por qué tanto lenguaje figurativo? ¿Por qué tanto lenguaje simbólico? El Señor les está dando a entender en cada símbolo una cualidad de la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda qué, la masa, ¿ok? Hablaba de la levadura significaba el pecado, aquello que fermentaba.
Con eso en mente, se les da, ¿por qué es tan importante el capítulo de la Pascua? Bueno, porque hace referencia al sacrificio de Cristo por su pueblo. Esa noche iba a pasar y toda aquella casa donde no hubiera sangre en el poste, en los dinteles, iba a morir los primogénitos. Y vemos que efectivamente fue así, pasó, ¿verdad? Y cada uno de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta de las bestias, qué tremendo, murió el primogénito. Ahí nos damos cuenta de algo bien importante. Nos damos cuenta del plan de Dios de redención, de que hay una diferencia entre que sí, entre quien sí cree en Dios y entre quien no cree en el Señor. Ahora, con eso en mente, vamos a ver rápidamente, ahí sí pueden silenciar su micrófono, rápidamente. Si son tan amables, gracias. Sigamos leyendo. Ahora, fíjate qué interesante. Vamos a ver el poder de la liberación. Entonces, la Pascua es un cuadro, un tipo, una simbología del sacrificio de Cristo. Al verlo, de la selección del cordero sin defecto, macho un año, la aplicación de la sangre y el establecimiento de la fiesta de la Pascua. Cada año la iban a estar celebrando y iban a estarla recordando. Qué importante, y fíjese que leía yo en la mañana algo bien interesante, que más del 98% de las personas no tienen una comprensión de la lectura. Quiere decir que las personas no saben diferenciar entre lo que es una opinión y un hecho verídico. Estamos expuestos a tanta información, a tantos puntos de vista, que a veces no tenemos el discernimiento espiritual ni la capacidad aún intelectual y racional para saber diferenciar entre lo que es una opinión de una persona y una base bíblica. De repente hay personas que opinan cosas de la Biblia, pero no son más allá de opiniones. Y hay personas que la toman como hecho, como doctrina. Debe ser usted muy cuidadoso que aquello en lo que usted crea no venga basado en la opinión de un hombre, sino sea como base bíblica en la palabra de Dios. Por ejemplo, de repente hoy en día hay grupos de hermanos que se van a los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que les da por judaizar, ¿verdad? Y piensan que son más espirituales por el hecho de pronunciar palabras hebreas, ¿no? Shalom y Yeshua, y se ponen una kipá en la cabecita, aunque no sean hebreos, ¿verdad? Y se ponen un manto y ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que entender? Que esto, hermanos, del sacrificio de Cristo, el Señor ya lo cumplió en la cruz, que somos llamados, hermanos, a vivir una vida reflejando al Señor, pero que no somos en ninguna manera más espirituales por usar términos hebreos o simbología hebrea, o por aplicar conceptos que van más allá de lo que dice la palabra de Dios. En pocas palabras, la Pascua era un símbolo de lo que iba a hacer Cristo en la cruz a futuro. De repente vemos a los hermanos que agarran la onda de los judaizantes todavía queriendo hacer ese tipo de cosas que hacía el pueblo hebreo, cuando para empezar muchos somos mexicanos, o salvadoreños, o ecuatorianos, o colombianos. No, el Señor mostró a su pueblo eso con una figura de lo que iba a ser Cristo. Una vez hecho el sacrificio de Cristo en la cruz, ya no es necesario celebrar la Pascua. Amén, hermanos. Porque de repente usted va a ver que muchos sacan en sus videitos, ¿no? Y se dejan la barba ahí como estopa con tiner, toda fea, su barba toda larga, ¿verdad? Y piensan que por eso van a ser más espirituales, por dejarse la barba o por celebrar la Pascua. No, Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya murió por nosotros en la cruz. El Cordero que quita el pecado del mundo ya murió, pero no quedó muerto, fue sepultado y resucitó. Ahora su pueblo ya no es llamado a celebrar la Pascua. Ahora su pueblo es llamado a celebrar la Santa Cena. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, porque fíjate lo que es la figura de lo que es la Santa Cena. Por ejemplo, en aquellos tiempos los judíos, ¿verdad? El judío que se iba a casar, desde que ya estaban comprometidos y todo, el novio se iba a hacer una casa para su novia. Y cuando ya tenía la casa, hermanos, sé la palabra de Dios ahí, que iba por su novia y celebraban de acuerdo a la capacidad del novio. La fiesta duraba
lo que duraba la capacidad del novio para pagar la fiesta. ¿Se acuerdan de esa parte donde dice, voy pues a preparar lugar para qué? Para vosotros. Nuestro Señor cuando resucitó está preparando lugar para usted y para mí, para cuando venga pasar y celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuánto van a durar las bodas del Cordero? Por ejemplo, una vez me contaba, yo no fui, ¿para qué les miento? Yo no fui, pero mi papá me contaba que fue una fiesta allá por Oaxaca y allá las fiestas duran 3 días, unas semanas, son fiestas largas. Por ejemplo, aquí en Monterrey, una fiesta dura 2 horas y ya te van corriendo, ¿verdad? Tanto que ya, pero imagínate una fiesta, hermanos, de 7 años, eso te habla de la capacidad del Señor. Una fiesta con su novia, que es la iglesia. Nosotros ahora no somos llamados a celebrar la Pascua porque la Pascua se cumplió en Cristo. El Cordero que quita el pecado del mundo pagó por nosotros, fue azotado, fue herido, fue lastimado. Fue un Cordero que dio todo de sí en la cruz, pero murió y fue resucitado. Ahora, ¿qué es llamado a celebrar la iglesia? La iglesia es llamada a guardar la ordenanza de la cena del Señor. Así como el pueblo del Señor, los judíos, celebraban la Pascua con la mirada puesta en el sacrificio de Cristo, ahora el pueblo de Dios, la iglesia, celebra la Santa Cena con la mirada puesta en el regreso de su Señor. Qué tremendo cuadro, ¿no? Ahora, con eso en mente, fíjese qué interesante. Me preguntará usted, hermano Hugo, entonces una persona que es judía y que es salva, ¿ya no debe celebrar la Pascua? No, porque al ser salvo pasa a ser parte de la iglesia, del cuerpo del Señor. Y como parte del cuerpo del Señor, el mandato, nosotros como bautistas tenemos dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. ¿Ok? En ningún momento del Nuevo Testamento usted va a encontrar que se haga el llamado a celebrar la Pascua. Es más, se nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Fíjense que dice la palabra del Señor en Hebreos. Y esto se lo comento para cuando de repente le salga un hermanito ahí que salga con sus rollos de Hebreos y que yo soy Shalom, Adonai y todo ese rollo, dígale, no, espérate. El Señor ya pagó por nosotros en la cruz. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, celebramos lo que es la Santa Cena. La Pascua ya se cumplió en Cristo. Fíjate qué interesante esto que te voy a leer. Permítame tantito, estoy leyéndolo en el libro de los Hebreos, decía un pastor americano de Hebreos. Ay, no, fíjate qué interesante. Hebreos, si son tan amables, aquí lo tengo, ya no alcanzo a ver de lejos. Fíjate que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y mire qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10, hablando de los sacrificios. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de qué, de las cosas. ¿Se acuerdan que les dije entre saber diferenciar una opinión a un hecho real? Por ejemplo, ¿qué era la Pascua? La Pascua no era el fin, sino una manera de ilustrar un fin. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuenta un predicador que una vez hubo una tormenta, él era del estado de Kansas, en Estados Unidos, y dice que había un grupito de aves que siempre se paraban frente a un arbolito a su casa. Entonces el predicador, al ver que venía un gran torbellino, quería persuadir a las aves, ¿verdad? De que entraran a un lugar más seguro y hasta les hizo un caminito de morusitas de pan para que las aves siguieran ahí y se resguardaron. Pero ¿sabe qué? No pudo persuadirlas y al final el viento llegó y se llevó a las aves de una manera terrible. Y él pensaba, ¿cómo Dios no me da la capacidad de ser ave por unos minutos y decirles en su idioma de ave que venía un gran peligro? Eso es lo que hizo Cristo. El Señor se humanó con el fin de mostrarnos la voluntad de Dios. Por eso las palabras de Cristo son tan importantes, porque son palabras de Dios mismo. Dios mismo a través de Jesucristo se humanó.
y nos hace ver lo que el Padre quiere de nosotros. Ahora, con eso en mente, todo esto de la Pascua, los panes sin levadura y todo eso, era la sombra de lo que venía, no la imagen misma de las cosas, que es Cristo. El fin es Cristo. Muchos hacen más fiesta a lo que es la Pascua, los panes, la ceremonia, las palabras, que a Cristo mismo. El fin es Cristo, por eso dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto que último, qué tremendo. Y ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar que los pecados. Pero Cristo, fíjate, subraya esto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allá adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esto de la Pascua? Era una figura de que Cristo iba a ¿qué? A venir. La Pascua se cumple plenamente en el sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora nosotros, como iglesia, como salvos, nuestro mandato es celebrar la Santa Cena, que por ejemplo el pan sin levadura, que simboliza el cuerpo sin pecado de Cristo. El jugo de uva o vino, ¿verdad? Que simboliza la sangre que fue derramada por nosotros. ¿Cómo se debe tomar? Dice la palabra de Dios que no sin pecado, porque todos somos pecadores, pero que si alguna persona trae un hábito pecaminoso oculto, debe estar dispuesto a renunciar a él, porque si se toma a la ligera, un ejemplo, una persona trae un pecado oculto, no voy a decir qué pecado, un pecado oculto, y antes de tomar la Santa Cena, no va al altar y le dice, Señor, dame de tu gracia para ya no hacer esto, Señor. Estoy dispuesto, Señor, ayúdame. ¿Qué diferencia hay con ese al que dice, nah, total, no voy a cambiar? Y toma la Santa Cena a la ligera, hay un castigo de parte de Dios, y lo dice la palabra de Dios, que una persona no perfecta, pero que anda en pecado y no está dispuesta a dejar su pecado, será juzgada de parte de Dios por tomar a la ligera las cosas de Dios. Ahora, con eso en mente, vámonos al siguiente, Éxodo 14, 3 al 31. Entonces, ya vimos esto de la Pascua, ahora vamos a ver la liberación. Éxodo 14. Vamos a ver rápidamente quién nos ayuda a leer. Aquí tenemos al hermano José Luis Valencia. Éxodo 14, hermano, si es tan amable. José Luis Valencia. Mire que dice la palabra de Dios. Éxodo 14, 1 al 4, si es tan amable y bien fuerte. Dice la Biblia. Habló, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi, Aritón, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Qué tremendo. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahora, ¿qué vemos aquí? Primeramente, la redención, el rescate es enteramente a través de el Señor. Tenemos que entender, como dijo aquí el texto, que el que debía ser glorificado era el Señor. En cada cosa que hagamos, hermanos, debemos llevar como objetivo, como mente, llevar la gloria de Dios. Canta usted un especial, hágalo para gloria de Dios. Da usted una ofrenda, hágalo para gloria de Dios. Da usted una clase, hágalo para gloria de Dios. Toma usted una clase, hágalo usted para la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué hacerlo para la gloria de Dios? Porque así no te vas a decepcionar. Imagínate, hermano, por ejemplo, tú que preparas un especial, un canto especial, ¿no? Y de repente preparas el especial, oras al Señor, vas, lo cantas y ves que la gente está apática, está viendo el celular, simplemente pasó de largo el especial. Si tú no lo haces para la gloria de Dios, te vas a decepcionar. O sea, esta gente. O imagínate, por ejemplo, dar una ofrenda y de repente ver que esa ofrenda que das, la persona en vez de usarla sabiamente, hace mal uso de tu ofrenda que das. Si tú lo hiciste para, no para la gloria de Dios, te vas a decepcionar y se va a cerrar tu corazón. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano amargado, desanimado, triste, abatido con los otros cristianos? Recuerde, todo es para la gloria de Dios. La gente va a fallar. Algo que usted tiene que entender. Fíjate, aquí George nos comparte un texto, 1 Corintios 10:31, y es más, tiene base bíblica. Si pues coméis, bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, con eso en mente, fíjate qué interesante lo que te estoy diciendo. Toda la gente, aún la gente que tengas tú en más alta estima, tarde que temprano te va a decepcionar o te va a romper el corazón. Por ejemplo, los que somos papás, ¿cuántas veces nuestros hijos no nos han roto el corazón? Porque son desobedientes, porque son rebeldes, porque contestan mal. Pero ¿qué debe hacer un padre para, para no guardar nada en su corazón? Entender que si estoy criando hijos es para la gloria de Dios. No me debo entristecer ni desanimar si de repente las cosas no salen como yo quiero. Debo de entender que si yo lo hago con el motivo de que Dios se lleve la gloria, Dios se va a encargar de las cosas. Aun cuando las cosas parece que no salen bien, Dios se va a encargar. La redención es enteramente de Dios. Mire que dice hermana Angélica Rodríguez, Éxodo 3:7-8, si es tan amable. Y luego hermano Mateo, léame Éxodo 2:2, por favor. Y Luis Ponce, léame si es tan amable, Éxodo 12:23, si es tan amable. Rápidamente con esos textos. Hermana Angélica, Éxodo 3:7-8, rápidamente. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Fíjate qué interesante, gracias, hermana. Hay que aprendemos, por ejemplo, hoy en día la gente está más esforzada en tratar de hacer algo para Dios en lugar de dejarse usar por Dios. No se pone usted a pensar, por ejemplo, cuántas iglesias no hacen esfuerzos por llevar más gente a su iglesia y hacen de todo, circo, maroma, teatro. Y vemos en la palabra de Dios que un día, un solo día, un grupo de personas que tal vez no habían ido al colegio bíblico, que no tenían camionetas, que no tenían promoción, que no tenían dólares, que no tenían dinero, se para un hombre, predica y ese día se añaden a la iglesia 3,000 personas. ¿No se le hace curioso? Y usted se preguntará, ¿qué promoción dieron? Usted se preguntará, ¿a qué predicador invitaron? No, se me hace que ofrecieron buena promoción o fue un gran predicador o dieron muchas despensas. Cuando la realidad es que ese grupo de personas pasaron 40 días en oración y ayuno.
Esas personas no hicieron algo para Dios, dejaran que Dios hiciera algo a través de ellos. ¿Se pone usted a pensar cuánto no lograríamos si pasáramos más tiempo en oración? ¿Se pone usted a pensar qué no haría Dios con nuestras vidas, ministerios, familias, economía, trabajos, si nos dejáramos usar por Dios? Estamos tan afanados. No, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y aquí y allá. Espérate, y luego Dios, ¿por qué no dejamos que Dios lo haga? ¿Por qué no dejamos que Dios nos dé la sabiduría? ¿Por qué no dejamos que Dios nos dé el poder? ¿Por qué Dios no dejamos que Dios nos dé... A veces yo siento que Dios nada más está viendo cómo nos damos golpes entre nosotros y nada más está esperando que le invitemos. Ay, Señor, queremos hacer esto para ti. No, no, mijo, no haga nada para mí. Permítanme yo hacerlo a través de ustedes porque al final la gloria es para mí. El reconocimiento es para mí. Y es por eso que hoy en día muchas de las cosas que se hacen para Dios, Dios ni está en medio de ellas. ¿Y por qué dice eso? Porque se exalta más a la persona que a Dios, se exalta más al predicador que la palabra que se predica. Y por eso muchos predicadores tienen que poner música motivacional en sus palabras y música sentimental y aludir a los sentimientos y a la prosperidad y todo eso. No, la palabra de Dios no requiere sentimentalismos. La palabra de Dios no requiere musiquita sentimental. La palabra de Dios no requiere predicadores exóticos. La palabra de Dios no requiere predicadores que le soben la espalda a las personas y hablen de prosperidad y bienestar y cosas bonitas. No, la gente ocupa un martillazo espiritual. La gente ocupa el fuego de la palabra de Dios. La gente en su ceguera espiritual ocupa la luz de la palabra de Dios. Dejemos que Dios lo haga. Esta semana dígale, Señor, hazlo a través de mí. Úsame, Señor. Aquí está este barro, este siervo inútil. No quiero hacerlo yo. Hazlo tú a través de mí. Pasa más tiempo en oración. Estamos tan llenos de nosotros. Haga un ayuno espiritual, haga un ayuno de tecnología, haga un ayuno de televisión, haga un ayuno de tonterías y verá cómo Dios le va a usar. Desconéctese un poquito de aquellas cosas que no le conectan con Dios. La redención es enteramente a través de Dios, es a través de su persona. Éxodo 2:2, por favor. Éxodo 2:2 dice así: La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Excelente. Ahora, la redención es por sangre y poder. Éxodo 12:23, si es tan amable. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Excelente, gracias, mi hermano. Ahora, vamos a cerrar esta idea. Fíjate, la completa redención de Dios, y esta es pregunta de examen, ahí subrayenla, esa va a venir en el examen. Para el creyente es estar libre fíjate, de 3 cosas. Primero, Natalie Flores lee la primera, Luis Ponce lee la segunda y hermana Emelia la tercera. Natalie lee la pena del pecado. La pena de pecado, la esclavitud y muerte en Egipto, un tipo de mundo. Exactamente, el Señor nos redimió, nos compró para sacarnos del mundo. Pero siguiente. El poder del pecado. El escape en el Mar Rojo por medio del poder de Dios. Excelente, hermano, gracias. Y el último. Hermana Emelia. Bueno, lo leo. Ya. No, adelante. La presencia de pecado. Finalmente, la redención del creyente terminará en glorificación. Excelente, es lo que dice la palabra de Dios. Aún no somos lo que debemos ser. ¿Hasta cuándo seremos realmente lo que debemos ser? Hasta que lleguemos a la presencia de ¿qué? Del Señor. Ok, entonces el Señor nos liberta de la pena del pecado, del poder del pecado
y de la presencia del pecado. Así es que bueno, con esto concluimos esta parte del libro de Éxodo, esperando que esta pequeña clase haya sido bendición. Recuerden que no hay tarea, solo un examen final y primeramente Dios, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 9 de la noche. Así es que esto fue todo, queridos alumnos. Que Dios les bendiga, el hermano Luisito, hermana Clara, hermano Isaac, hermana Betty, Jorge Junior, hermana Reina, José Luis, hermana Mari, hermana Elizabeth, Natalie, iPhone 2, nunca supe quién fue iPhone 2, Luis Ponce, Estela, Mateo, Emelia y Angélica, en fin, todos, hermana Reina, Dios los bendiga a todos, nos escuchamos primeramente Dios, hasta luego, un fuerte abrazo y nos escuchamos, amén, amén, nos escuchamos el próximo lunes, Dios los bendiga. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Amén.